Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Muchos de vosotros sabréis que los gobiernos y la policía militar, los ejércitos, mantienen muchas de sus operaciones en casos clasificados, en unos gruesos documentos de los cuales serían ocultados al público. ¿Por qué hacen esto? Muchos de estos documentos clasificados están ocultos porque sencillamente no tienen una explicación racional. Otros, mucho más alto secreto, han sido clasificados porque la gente, la sociedad, no debe conocer lo que pasó en estas operaciones. Pero sin embargo, la ley de libre información obliga a los gobiernos a desclasificar entre unos cuantos años algunos de sus documentos clasificados. Y en estas desclasificaciones de documentos hemos encontrado casos ovni muy interesantes, tan interesantes que cambiarían a toda la sociedad entera. Y mucho más si los protagonistas son militares que han firmado más de 40 declaraciones juradas sobre lo que ha pasado en muchas de sus operaciones. Esta vez vamos a hablar de un encuentro muy extraño con lo imposible por parte de unos cuantos militares en una base aérea de Talavera la Real, en Badajoz. Vamos a empezar por el principio de la historia. Veréis, el militar José María Trejo estaba acompañado con otro militar llamado Juan Carrizosa. Estos dos estaban patrullando la base aérea de Talavera la Real, como cualquier día, una patrulla rutinaria. Pero sin embargo, aquella noche del 12 de noviembre de 1976, a las 2 de la madrugada, empezaron a escuchar un extraño sonido. Un sonido que, para que todo el mundo lo imaginemos, correspondería con el soplar del viento como si fuera un zigzag. Es decir, un sonido especialmente parecido al silbar del viento, pero de una enorme potencia. Al señor Trejo y el señor Carrizosa les extrañó demasiado este sonido, así que decidieron buscar la fuente de dicho sonido. Cuando encontraron la fuente, a unos 300 metros, pudieron vislumbrar una extraña explosión en la parte de combustibles de la base militar. Esta explosión no tuvo humo, ni fuego, ni nada de lo que pudiéramos decir como una explosión normal, sino que esta explosión fue un relámpago, como un flash de color blanco muy fuerte que dejó vislumbrados a aquellos dos militares. Enseguida, la base aérea supo que algo no andaba bien, y todos los que estaban haciendo la patrulla militar en aquella base se dieron cuenta y se sumaron en un pelotón. Entre estos se les añadiría a José María Trejo y a Juan Carrizosa el oficial José Hidalgo con sus dos perros lobo. Comunicaron a la torre central lo que estaba pasando. Creían que estaban siendo atacados. Aquella explosión de luz no era para nada normal. Por lo tanto, hablaron por radio con el señor Pavón, que era uno de los corresponsales que estaban al tanto de la base militar. Por ello, se les dio orden para que realizaran aquellos tres militares una inspección ocular de la zona. Se pusieron en paralelo, alzaron sus armas y empezaron a caminar hacia el foco de aquella luz. Lo extraño vino después, cuando el sonido que habían escuchado al principio se volvió a escuchar, mientras que se estaban acercando. Los perros lobo que tenía el señor Hidalgo se volvieron muy frenéticos, empezaron a ladrar y Hidalgo lo que hizo fue soltarlos para que fueran hacia el foco. Lo que pasó con los perros fue bastante extraño. Fueron y volvieron unas 4 o 5 veces. Sin embargo, la sexta vez que iban a ir, en vez de volver, se quedaron haciendo círculos alrededor de los tres oficiales. Esto es una técnica de defensa enseñada a los perros para cuando alguien está atacando. No es una técnica muy común, sin embargo, sirve para la defensa de los oficiales.
Entonces, lo que vieron aquellos 3 militares les dejó con la boca abierta. Vieron algo demasiado extraño tras aquellos minutos intensos de avanzar hacia el foco de luz. Vieron una extraña figura humanoide que había salido de entre la maleza y de la cual parecía estar flotando. Esta entidad emanaba un resplandor de color verde muy intenso y del cual parecía que tenía los brazos en cruz. Aquella imagen les extrañó muchísimo a los 3 oficiales, sí, y lo que hicieron fue desenfundar sus armas. Estas armas eran fusiles de asalto modelo C-62. Dieron el alto varias veces y aquella figura no contestó. El señor Trejo, en aquel momento de intenso miedo, porque estaban sintiendo miedo, sintió un dolor muy fuerte e punzante en su estómago. Vio como aquella figura humanoide empezó a mover sus brazos, que estaban en cruz, y sintió un enorme calor que quedó fulminado el señor Trejo y cayó al suelo. Sus compañeros al ver esto empezaron a decir que lo había matado, que estaba esa entidad ejerciendo alguna fuerza extraña contra ellos, los estaba atacando. Y lo que hicieron fue disparar. El señor Hidalgo y Carrizosa dispararon entre 40 y 50 balas con sus armas de asalto. Seguidamente, aquella figura permaneció inmóvil, inerte, no le parecía que les afectara las balas. Y lo que pasó fue que en un enorme fogonazo de luz, otro más, desapareció en la más profunda noche. Los 2 oficiales ayudaron a levantarse al señor Trejo y declararon la alerta máxima de ataque en toda la base de Talavera la Real. El señor Gervasio Villalobos, jefe de la torre de control de la base militar, ordenó retirar a los 3 oficiales y enviar 2 patrullas para la inspección momentos después de lo acontecido. La inspección también fue bastante inquietante. No se encontró ningún casquillo ni agujeros de bala en la pared de enfrente donde se habían efectuado los disparos. Sin embargo, encontraron 4 orificios en un coche de un civil que pasaba por la carretera que estaba detrás de los hechos acontecidos. Este civil se había salvado de milagro. Tenía 4 impactos de bala y una de las maletas que el civil tenía le había frenado uno mortal. Este civil es importante porque también mostraría una declaración de lo que aconteció aquella noche y ofreciendo su verdad de lo que pasó. Sin embargo, cuando salió el sol, a la mañana siguiente, enviaron por lo menos a 50 hombres en la base militar a hacer una inspección mucho más exhaustiva que la de la noche anterior. En la inspección encontraron algo sorprendente. Encontraron 3 marcas grandes, unos socavones en el suelo, que formaban un triángulo perfecto, es decir, parecía como si se hubiera posado una maquinaria pesada en el terreno y estaba muy reciente. Además, las botellas de vidrio que estaban alrededor de dicha máquina presentaban como si se hubieran derretido, algo que también quedó en acta notarial con los informes desclasificados que tenemos. Hasta aquí acabarían los hechos extraordinarios que acontecieron en la base militar de Talavera la Real. Pero lo que pasó días después también es digno de contar, ya que el señor José María Trejo y otros oficiales sufrieron unas grandes desgracias muy extrañas, si lo llamamos de alguna forma. Veréis, días después del acontecido, el señor José María Trejo fue al comedor de la base militar, como cualquier día, pero sufrió algo que le dejó desconcertado. No podía ver bien, tenía una enorme ceguera que le impedía ver las cosas, y además perdió el conocimiento. Esto se prolongó a lo largo de varios días, hasta que el señor Trejo informó a su coronel. Quería ser hospitalizado. Por lo tanto, el coronel le mandó la hospitalización en el Hospital Militar de Madrid, y allí se quedó 31 días. Lo que pasa que el señor Trejo
comenta que hay 13 días que ha perdido de su mente. No sabe qué le hicieron en esos 13 días. Él comenta que le dieron algo de beber y se quedó más o menos como en un estado de durmiente durante mucho tiempo. En esos 13 días hay unos oficiales muy amigos de Trejo que le comentaron y se jugaron su carrera diciéndole que habían personas del gobierno que habían traído equipos para la grabación de unas extrañas palabras que estaba diciendo el señor Trejo mediante que estaba en coma. Es decir, había unas extrañas palabras que estaba diciendo mientras él estaba en coma. Algo que llamó muchísimo la atención a los oficiales. Sin embargo, esta gente del gobierno recuperó esas palabras y se marcharon. ¿Qué es lo que pasó después de su hospitalización? El señor Trejo estuvo 8 años sintiendo estos síntomas, hasta que después de estos 8 años dejó de sentir todas estas cosas. Recordemos sus síntomas: pérdida de conocimiento y una ceguera profunda. Algo extraño le estaba pasando y los informes médicos no arrojaban ninguna pista de lo que le estaba pasando. Sin embargo, hubieron otros oficiales que también sufrieron cosas extrañas, como por ejemplo el señor José Hidalgo, el que tenía los perros en la historia. En esta historia, cuando pasó todo aquello, el José Hidalgo tenía 20 años. A los 21 años sufrió un enorme síntoma sobre Parkinson, un Parkinson que hoy en día le ha dejado con secuelas demasiado importantes y difíciles de ver. El señor José Hidalgo, como buen militar, había pasado revisiones médicas periódicas y hasta aquel día tenía un historial de salud impecable, no tenía ninguna enfermedad. Algo extraño les pasaron a estas dos personas, algo que sin ninguna duda les afectó a su salud y a toda su vida. Después de esto, acontecieron también muertes extrañas por los protagonistas. El coronel de la base, por aquel entonces, cogió un vuelo extraño, una noche de niebla, y murió en extrañas circunstancias, porque aquel avión se estrelló. Este avión podríamos decir que su última transmisión fue la siguiente: vamos directos al objeto. Algo bastante inquietante. Hay que mencionar que toda esta historia no es algo que nos hemos inventado, como ya he dicho antes. Es algo que está desclasificado, todo el mundo puede verlo. Además, he puesto los informes desclasificados en la descripción de este vídeo, en un enlace para que todos podáis descargarla. Los protagonistas han firmado más de 40 declaraciones juradas, han perdido su oficio, perdido su reputación y han sido objeto de muchas burlas. Esta vez, en Historias del Espectador, vamos a recrear la historia que nos ha enviado Eduardo López Febre. Este señor nos comenta que una noche iba con su coche, sus 2 hijas y su mujer por una carretera de tierra que le llevaría directo hacia Tarragona. Pero lo que pasó en aquella carretera llena de bosques fue que se encontraría con algo verdaderamente insólito. El motor de su coche se paró en seco, algo que le llamó mucho la atención. Pero de repente, cuando esto aconteció en aquella oscura carretera, una luz extraña de color blanco que cambiaba a color rojo, nuevamente a blanco y posteriormente a color verde, se posicionó delante del coche. Pudieron vislumbrar los ocupantes, según nos cuenta el señor Eduardo, como una extraña entidad, un humanoide o algo que parecía una persona, estaba en el interior de aquella luz. Una luz que cogió velocidad y tomó ascensión a los cielos. Nuestras carreteras, a lo largo del tiempo, han sufrido avistamientos de este tipo.
luminarias extrañas, extraños seres y muchas otras cosas que acechan en la oscuridad. Esta recreación nos la ha enviado el canal de YouTube Nodician, alguien que sin ninguna duda está haciendo un gran trabajo mediante tutoriales para la creación de videojuegos y también escenas de este tipo. Os recomiendo que visitéis su canal si queréis tener contacto para crear estas escenas. Y nada, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.